Hey gente, acá otro día más, caminando por Tokio, por Japón. Y en este momento estoy en Shinjuku y me dirijo, caminando en dirección hacia otro lugar llamado Nakano. Si sigo caminando por esta zona, voy a llegar a un puente llamado Puente Yodobashi, que es un puente que cruza un río llamado Río Kanda y que tiene una historia asociada, una historia bastante, digamos, mística o extraña. Resulta que en esta zona, antes de llegar a Nakano, donde está este puente, la gente dice ver extrañas figuras blancas en el río. Pero ¿de qué trata esta leyenda? Bueno, resulta que hace muchísimos años, mucho antes de que, Tokio fuera Tokio, mucho antes de que Shinjuku estuviera establecido, hablo mucho antes de la época medieval japonesa, existía en este lugar un pueblo, era esto prácticamente valle, pero habían pequeñas aldeas en este valle. En una de estas aldeas, donde está este río actualmente, había un hombre muy acaudalado, tenía muchos bienes y riquezas. Eso hizo de que esta persona empezara a forjar una personalidad muy recelosa en cuanto a los otros aldeanos, principalmente en torno a la fortuna que él tenía, por lo que tomó la drástica decisión de esconder toda su fortuna, y para ello contrató a gente que le ayudaría a enterrar todos sus bienes. El plan resultó, logró enterrar todos sus bienes y riquezas. Ahora, su personalidad escaló un poco más hacia allá, digamos, la locura, totalmente esta locura esquizofrénica de pensar de que nadie tenía que saber el paradero de sus riquezas, por lo que los hombres que enterraron estas riquezas, por supuesto, eran una amenaza para él. ¿Qué hizo? Pues asesinarlos. La leyenda dice que los asesinó a todos y que lanzó sus cuerpos al río Kanda, que es el río al que vamos a ir ahora. Y tras esta leyenda es que empiezan estos rumores, esta leyenda urbana de que aparecen figuras blancas en el río, especialmente donde está el puente Yodobashi. Ahora, esta historia no se sabe si es cierta o no, pero realmente esta aldea sí existió y este hombre acaudalado sí existió, aunque no se sabe si la parte de asesinar y enterrar a la fortuna y asesinar a los trabajadores es real. Y aquí estamos, este es el puente Yodobashi y el río Kanda que pasa aquí por debajo. Este es un río que cruza Shinjuku, es bastante importante, tiene mucha historia. De hecho, aquí se relata parte de la historia, Yodobashi no Yurai. Y de hecho hay un dibujo también de épocas, me imagino que de la era Edo. Sí, de la era Edo. Pero la historia que relaté es mucho más antigua incluso que eso. Era Edo es un poco posterior a la época medieval japonesa. Ahora, hay que tener en cuenta que la profundidad del río no es mucha. De hecho, no sé si se alcanza a ver por la cámara, pero haré un zoom. Pero se ve fácilmente el fondo. Igual el río ha mermado mucho a través de los años, porque en esta zona Yodobashi, se abrió una planta de purificación de agua, que es donde están todos estos edificios enormes que se ven en el fondo. Y obviamente esta planta de purificación, cuando funcionaba, hizo mermar mucho el río en cuanto a profundidad y envergadura. El río debió haber sido mucho más imponente mucho antes de la época medieval. Y es específicamente debajo de este puente donde gente dice ver figuras blancas. Pero continuando con la historia, porque la historia no termina ahí con la leyenda, sino que
dicen de que siguen habiendo eventos muy extraños en torno a este río, principalmente gente que muere, asesinatos. Se dice de que hubo una banda de forajidos viviendo muy cerca de aquí y que raptaba gente en los caminos para asesinarlas y robarles. También se habla de un hombre que desde el puente Yodobashi cayó de su montura al río y murió. También cuando esta zona era la planta de purificación de agua Yodobashi, se reporta de que muchos trabajadores que tenían una mala situación o estaban problemados con deudas, venían al puente a suicidarse. Por lo que hubo una época en que no era muy raro de que los vecinos al despertar encontraran algún cadáver flotando en el río Kanda, lo que hizo acrecentar mucho más la leyenda de este río. O sea, el lugar que esperaría ver algo raro sería justamente ahí dentro. También hay que decir que hay gente que, sin creer en esta leyenda del hombre acaudalado y los trabajadores asesinados, sí considera de que este río tiene un apartado místico que atrae almas y espíritus, y que no solamente a ellos, sino que también a gente con problemas que busca acabar con su vida. Pero ahora sigamos caminando, vayamos al otro lado del puente, que es donde yo considero que es muy hermoso, porque hay mucha vegetación, y veamos qué hay allá. A ver, este es el área norte desde el puente Yodobashi, que es una doble vía de peatones que cruza no solo el río, sino que un área residencial que es bastante tranquila. Otro dato interesante es que durante la primavera esos árboles que están ahí encima del río florecen con el sakura, que es la flor de cerezo, que es tan tradicional de Japón, y hacen que este paisaje se vea mucho más hermoso de lo que es ahora. En esta zona, en la zona norte del río Yodobashi, donde está este paso, hay plantados muchos árboles de distintos tipos y hay mucha vegetación aquí. Parece casi un parque, caminar por un parque. De hecho, es impresionante la cantidad de vegetación que hay aquí. A ver, en cuanto a las apariciones de cosas blancas, figuras blancas en este río, es algo que yo no me termino de creer, porque antes incluso de conocer esta leyenda, yo viviendo tanto en Nakano como en Shinjuku, transitaba muchas noches por este río y nunca vi nada fuera de lo común. Pero esta clase de historias me parece un poco, como siempre, exageradas por el boca a boca que han habido de generación en generación. Cuando uno escucha la historia, pareciera que todas estas muertes se centran principalmente en el punto del puente Yodobashi. Pero esto en realidad es un río larguísimo. Hay mucha probabilidad de que muchas historias hayan pasado realmente, pero en otros puntos más lejanos, y que a través de la historia simplemente se han condensado en este punto, porque así le da un mayor valor a esta leyenda. Pero es un río larguísimo y muchas historias pudieron pasar, tanto río arriba como río abajo. También está el hecho de que he investigado, he intentado buscar sobre muertes en este río, y ciertamente es muy difícil encontrar. Pero también hay que decir de que encontrar suicidios en los medios de comunicación es algo muy difícil, pues no es algo tampoco tan poco común, a menos que sea el suicidio de alguien muy influyente o famoso.
A ver, figuras blancas de encontrar se encuentran, pero es basura. Así que espero que no sea eso el origen de aquella leyenda. Incluso se pueden encontrar algunos tipos de peces en este río. Aunque creo que por temporada difícil porque el agua está muy poco profunda. La gente deja bicicletas ahí abandonadas. Esa bicicleta parece llevar tiempo. Creo que me he dado cuenta que hay muchos como refugios para gatos. Bueno, no solamente en esta área, pero normalmente la gente deja refugios para gatitos. También les deja comida o agua en algunos lugares. Y por eso que se pueden ver algunos gatos acá dando vueltas. Puede que no haya encontrado un fantasma, pero encontramos un pato. Ahí está comiendo, creo. Pero más allá de si las leyendas son ciertas o falsas, siento que este es un punto muy importante, este río es muy importante en Shinjuku y vale la pena venir y caminar en los alrededores, especialmente si se viene en primavera, cuando las flores de cerezo florecen. Y bueno, encontré esta leyenda y me pareció un poco, bueno, por muy exagerada que me pareciera, la encontré interesante y teniendo en cuenta que el río estaba muy cerca de mi casa, dije ¿por qué no? Y vine a ver el área y a explicar un poco sobre este tipo de leyendas que aparecen habitualmente. Muchas gracias por ver este video. Voy a seguir recorriendo Tokio, hablando, buscando cosas. Así que nos estamos viendo muy pronto. Bye.